Luz y Sal, capítulo 4, 1 Timoteo. Predicción de la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, porque la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. O sea, después de decirte en el capítulo 3 que el misterio de la piedad fue que Dios se manifestó en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria, resulta que viene la advertencia de que va a venir lo que hoy llamamos Iglesia Romana, ¿no? La Iglesia Romana hace que sus sacerdotes y todos los que trabajan para Dios no se casen. Hay una cosa que dice Pablo que se llama el don de continencia, y hay gente que puede estar sin sexo porque Dios le dio la posibilidad de no tener deseo sexual, sino servir completamente al ministerio, y eso dice que él lo tiene. Y incluso él dice que es mejor ser soltero que estar casado, porque te entregas completamente a la vida de Dios y no tienes estorbo, por decirlo de alguna manera. Porque cuando ya tienes familia, pues no puedes descuidar a tu familia por el obispado, ¿no? O por cualquier cosa que tenga que ver con la fe. Y lo dice él así, o sea, él dice, si ya tu corazón no estás totalmente entregado a Dios, pues tampoco puedes estarle jugando a dos. Y aunque él exhorta que quien es obispo pues tiene familia, pues tiene que primero gobernar bien su familia, que ese era un principio, por cierto, que se me escapaba, que también tenían los griegos. Los griegos decían que el buen gobierno empezaba en casa, para poder gobernar afuera. Y no eran cristianos. Pero insisto, la gracia común de la que habla Calvino. Pero bueno, entonces esto es lo que estaba ocurriendo en la iglesia romana. Se prohíben alimentos en ciertas épocas, a las que le llaman cuaresma, que también es una cuestión pagana. Abstenerse de ciertas comidas, eso es pagano. Dios le dijo a Pedro, mata y come, y él dijo, no, porque esos alimentos son inmundos, y él dijo, el Espíritu de Dios que estaba en ese momento ahí le dijo, no digas que es inmundo lo que Dios ha hecho, rompiendo con el antiguo pacto de las comidas limpias e inmundas. Bueno, espero en Dios poder terminar de grabar porque, insisto, bueno, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios y por la oración es santificada. ¿Qué quiere decir acción de gracias? Pues gracias, Dios mío, porque como un plato de comida. Gracias, Dios mío, porque permites que me levante y lo prepare, lo coma, lo dé. Sé que muchos no lo tienen. Te agradezco, Señor. Te agradezco que provees, que esto no es automático y no es porque yo sea cristiano, es porque es parte de tu gracia, ¿no? Eso es acción de gracias. No llegar, sentarse a la mesa y ponerse a comer como marrano y después decir, gracias, Dios mío. Decía un niño, bueno, eso dicen que decía el niño, no sé si sea cierta la historieta o sea una historia inventada y ajustada. Decían que un niño cristiano se fue a comer a la casa de gentiles y que llegó y vio cómo todo el mundo se sentó a comer. Y entonces les dijo que si no daban gracias. Y entonces ellos dijeron que no. Entonces dijo, híjole, pues hasta los perros mueven la cola, ¿no? Para recibir su comida. Bueno. Desecha las fábulas, Buen ministerio de Jesucristo. Capítulo 4, 1 Timoteo. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y
de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, perdón, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, perdón, mayormente de los que creen. Es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de manos del presbiterio, los ancianos. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo, es muy fuerte, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto salvarás a ti mismo, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hay que cuidar la salvación, sí. Ya eres salvo, sí, pero si eres salvo, cuidas tu salvación. O sea, es como que el juego de lo mismo, ¿no? Entonces, cuando te dicen ten cuidado de ti mismo es porque el primero que se pierde antes de que se pierdan los demás eres tú. Quítate la viga del ojo antes de ver la mota de los demás. Por eso te digo que esto que estoy subiendo, sobre todo los 3 capítulos anteriores, acaba de pasar por lágrimas, sobre todo cuando leí la segunda de Timoteo, o la carta 2 de Timoteo, porque abre con una exhortación del soldado que está en la guerra, y los cristianos estamos en guerra todo el tiempo. Puedes escucharlo, o a veces no lo puedes escuchar ni ver, pero estamos en guerra. Bueno, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Capítulo 5, porque van 7 minutos de grabación, por eso lo estoy haciendo. No reprendas deberes hacia los demás, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. ¿Qué significa esto? Pues creo que más claro no puede ser. Uno como hijo, yo lo digo con mis alumnos y lo digo con todo el mundo, o sea, si tú amas a alguien, tú le dices la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Eso significa que si tú eres hijo en casa, no importa que seas un chamaquito, si tú ya encontraste a Cristo, tú tienes el deber de exhortar a tus padres que conozcan a Cristo, si no son creyentes, si no se está viviendo el cristianismo en tu casa, tienes derecho a exhortar y decir, oye, pues aquí no veo el cristianismo, tú vas y lo gritas allá en tu iglesia y haces tu show y pones a la gente en neurosis y en histeria colectiva, pero yo no, aquí no veo el cristianismo, ¿no? Nunca me atiendes, nunca eres mi padre, nunca me cuidas, nunca me hablas de Dios, nunca eres lo que dices allá. Bien, honra a las viudas que en verdad lo son. Porque si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprenda esto primero, a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Es decir, mi mamá enviudó, es verídico lo que estoy diciendo, mi mamá enviudó y yo en cuanto tuve dinero empecé a meter dinero a la casa. Eso es lo que yo tenía que hacer, punto. Y cuando no tuve dinero metía servicios, es decir, hacía la jardinería, todo lo que hacía falta hacer, ¿no? Bien, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. O sea, viudas que
desgraciadamente se la pasan jugando a la eterna adolescente. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayoritariamente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Sea puesta en lista solo a la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, y si ha criado hijos, y si ha practicado la hospitalidad, y si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Uy, pesado, ¿estás de acuerdo? Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. O sea, ya hicieron un pacto de fe, van a entregarse totalmente a Cristo, bla, 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 bla. Bueno, lo rompen, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Híjole, no solo las cristianas, pero bueno. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, no se den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Las viudas gobiernan su casa, es decir, si ya se murió el hombre, entonces a ella le toca el gobierno de su casa, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia. No sea agravada la iglesia, perdón, a fin de que haya lo suficiente para que las que en verdad son viudas y los ancianos, perdón, y haya lo suficiente para las que en verdad son viudas, perdón, de repente el ruido y mi condición, perdón. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Predicar es hablar de la palabra, enseñar, vuelvo a repetir, es enseñarte a vivir la vida cristiana. Pues las escrituras dicen, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. De ahí que en algunas iglesias pues, se les da sueldo a los pastores. En otras iglesias viven de la ofrenda o tienen sus trabajos aparte, pero bueno. Contra un anciano eh, no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Esta parte me rompe, porque te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. O sea, nada de que un día meto chamaquitas a dar sermones, a unos les digo que se pueden bautizar como el mundo, etcétera, 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 ¿no? No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Luz y sal. Híjole, a ver si me arriesgo. Voy a subir el 6 de una vez. Creo que ya la oposición está bastante fuerte. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sean blasfemados el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos, porque son hermanos, sino sírvanles mejor, porque son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Ojo,
amos y siervos, o sea, esclavos y dueños. Hoy empleados y trabajadores. Pero nada más, es decir, no se vino a cambiar lo que ya estaba. Ni es parte de la teoría de la liberación o de la teología de la liberación, es simplemente vive como estás viviendo, pero a la manera de Cristo. Eso alguna vez lo dije en una conferencia, lo vuelvo a repetir ahorita, o en una plática que di. Vivir en Cristo no significa que el escenario cambió, ni que los actores cambiaron. El que cambia es tú a través del Espíritu Santo. Punto. Es decir, no iba a caer una vara mágica, iban a querer a los animales, no iban a dejar de todo lo que pasa aquí. Pero tú tienes que mirarlo desde los ojos de Cristo. No es fácil, pero ese es el show. Piedad y contentamiento. Versículo 3, capítulo 6, 1 Timoteo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. O sea, vanidad, vanidad de vanidades. Está orgulloso, está soberbio, ya está creando su iglesia. O sea, ya se siente con todo el poder para decir lo que es la iglesia. Está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, que toman la piedad como fuente de ganancia. Lamentablemente sí. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos podremos sacar. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré al polvo. Job. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La buena batalla de la fe, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Híjole, leyendo esto y oyendo eso, bueno, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilatos, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de vuestro Señor Jesucristo, el cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, de las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Encargo final a Pablo de Timoteo. Versículo 20.
1 Timoteo. Oh Timoteo, guarda lo que te he encomendado, evitando las las profanas pláticas sobre cosas vanas y argumentos de la falsamente llamada ciencia. Y argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Espero que te sea útil y espero, de verdad, que un día podamos ver si te duelen los animales, si te duele el sufrimiento, si te duele la tristeza, si te duele el mal que no puedes solucionar, si te duele ver cómo acabamos a pedazos con lo que Dios nos da, llámense hijos, perros, plantas, amistades. Y si lo único que escuchas es cómo le suben al estéreo, cómo se intoxican, cómo gritan estupideces y te sientes impotente, perdón, te lo dice alguien a punto de gritar. Agárrate del Evangelio. Agárrate del Evangelio, porque si no estás oyendo eso, estás oyendo a las que son las dueñas de los animales, y cuando te toca oír a las dueñas de los hijos, y cuando te enteras de todo eso, tú dices, y Dios tiene gracia para con todos, y está esperando que todos nos arrepintamos antes de hacer juicio. Luz y sal.